Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con nuestra clase de hoy. La vez pasada dijimos que íbamos a empezar a hablar de lo que es el marxismo y el comunismo, ¿verdad? Hicimos un primer acercamiento a Mao Zedong, hablamos de algunos puntos, pero hoy vamos a hacer un intercambio para ir haciéndolo más diverso, haciéndolo más diverso. Hoy vamos a, hoy vamos a trabajar mitos, leyendas y fábulas. ¿Sí? Vamos a hacer cómo hacer mitos, cómo hacer leyendas y cómo hacer fábulas. ¿Y cuáles son las diferencias? Sí, quise hacerlo así, o sea, es decir, quise variar. Eh, lo primero es que las historias hacen parte de nuestra vida, es decir, la historia hace parte de nosotros. Es difícil desprenderse de la historia. ¿Por qué? Porque eso es intrínseco a los pueblos, eso hace parte de nosotros. Sí, es decir, es imposible borrar muchas cosas que yo he vivido, o que usted ha vivido, o que hemos vivido, o que los pueblos han vivido. Unas, eh, una de las situaciones del conflicto es que el conflicto busca que la gente borre su historia, es decir, borre su vida, borre sus formas de ser, sus costumbres, su idiosincrasia, su cultura. Esa es una de las formas que tiene el conflicto o la violencia. Es decir, borrar la historia, borrar lo que nosotros somos, la esencia, nuestros juegos, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras formas de ser. Pero eso somos nosotros, lo que es la historia. Y dentro de la historia, dentro de los procesos históricos que son muy amplios, está lo que son los mitos y lo que son las leyendas y las fábulas. ¿Sí? Los mitos, las leyendas y las fábulas. Los mitos son narraciones mucho más antiguas que las leyendas y las fábulas. Son narraciones supremamente antiguas, es decir, de muchos años atrás. Mitos. Los mitos tienen unas características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las características de los mitos? Entonces, que hablan del origen de, de la humanidad, ¿sí? Hablan del origen de las cosas, del origen de la vida, del origen. ¿Sí? Los mitos siempre se van a ir hacia el origen, hacia el génesis, hacia el génesis. Siempre que ustedes escuchen historias relacionadas con el origen de la vida, con el origen de los dioses, el origen del universo, el origen de los planetas, son mitos. Ahora, cuando los mitos empezaron, no, no existía la escritura. No existía Ahorita voy a hablarles del mito del viento. El mito del viento. De mamá viento, ¿verdad? Fíjense, y los mitos se remontan a la historia, a los orígenes de la humanidad. Ahora, eh, los mitos tienen unas formas de contar y ahorita vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Entonces,
para decir los mitos, en las tribus habían personas especiales, había personas encargadas. Casi siempre las personas que contaban los mitos eran las abuelas, o los abuelos, o los bisabuelos, o los tatarabuelos, tatarabuelas. ¿Se acuerdan de sus bisabuelos, de su bisabuela? Entonces ellos, como ya estaban enfermos o enfermas y no podían salir mucho a trabajar, es decir, tenían convalecencias, se dedicaban a los mitos, a contar mitos, a contar historias. Eso lo hacían bajo el fuego. Por ejemplo, las tribus en México, los aztecas, los mayas, los incas, los huitoto. Bueno, todas estas tribus, ellos hacían lo que se llama la tradición oral. Cuando ustedes vayan a estudiar etnografía, soliciten eso, estudiar qué es tradición oral. Un día de estos vemos un curso de tradición oral. Tradición oral. Hermano, Dios lo bendiga. La tradición oral. La tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral. La tradición oral. Porque no había escritura. Permítame en un momento.